tal amigos y amigas? Espero que estén muy bien. En este video hablaré sobre teoría de exponentes. Es prácticamente el primer tema en álgebra y donde se operan exponentes con operaciones como potenciación y radicación. Bien, empecemos. En primer lugar, ¿qué es la teoría de exponentes? ¿No? Es las definiciones y teoremas que realizan los exponentes a través de operaciones como potenciación y radicación. Cada operación presenta componentes y elementos, ¿no?, que lo representan. Por ejemplo, la potenciación tiene los elementos de base y exponente, ¿no? Un ejemplo sería, por ejemplo, 2 al cubo. Por ejemplo, 2 al cubo, que en este caso sería la base, es el 2, y el exponente sería el 3. Ahora recuerden que la base siempre viene acompañado por un signo, que podría ser positivo o negativo, pero siempre está acompañado en la parte izquierda del número. Ahora, al resolver yo esta potencia, 2 al cubo, que en este caso para mi ejemplo sería positivo, esto me da como resultado 8. A esto se le llama, el resultado se le llama la potencia. Entonces, cuando hablamos de potenciación, prácticamente hablamos de exponentes basados o operándose con potencias. Y la radicación vendría a ser, por ejemplo, esto, por ejemplo, donde esta raíz, el índice, esto se llama índice, y esto de acá se llama el radicando. Entonces tiene dos elementos en la radicación: el índice, que está pegado a la raíz, y el radicando, que es el valor donde se va a efectuar la raíz. Entonces, y esto me da como resultado, por ejemplo, en este caso, raíz cúbica de 8 sería 2. El resultado se le llama la raíz. Entonces, esos son prácticamente los elementos de las operaciones de la potenciación y radicación. Más adelante vamos a detallar, por ejemplo, en el caso de la potenciación, como ya lo había mencionado, ahí está, vemos que está el signo del número, el número que viene a representar la base, su exponente y como resultado el elemento que se llama potencia. Bien, veamos las definiciones de la potenciación. Tenemos cuando tienes exponentes de número natural, cuando tienes exponentes elevados a la 0 y cuando tienes exponentes elevados a un número negativo, ¿no? Entonces, continuamos con los exponentes elevados a un número natural. En este caso, la cantidad de factores que se multiplican por el mismo valor, la misma base, representa el número de exponentes. Como puedes ver, por ejemplo, en el ejemplo 1, x a la novena viene a ser representado, la base en este caso sería x, sería multiplicar 9 veces x para que represente x a la novena. Entonces, como puedes ver, el exponente viene a representar la cantidad de veces que se multiplica la base. En el ejemplo 2, por ejemplo, tengo 5 multiplicado 20 veces. Entonces sería 5 elevado a la 20, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, sería 2 a la 4, que sería 4 veces multiplicado el 2, ¿no? Y esto me daría 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. 16 sería la respuesta o la potencia de este resultado, de esta potenciación, ¿no? Bien,
exponente 0. ¿Qué pasa cuando un determinado número está elevado a la 0? Entonces, todo número elevado a la 0 es igual a 1, a excepción de que la base no sea 1, o sea diferente de, perdón, no sea 0, o sea diferente de 0. ¿Qué es lo que quiero decir? Que por ejemplo, si yo tengo cualquier valor, 3 a la 0, no sé, menos 4 a la 0, o tal vez 100 a la 0, en todos los casos siempre me va a dar 1. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 0 es 1, a excepción del 0. O sea, 0 a la 0, esto no es indeterminado, o no se puede, en este caso, indeterminado. Es indeterminado. Uy, me parece que lo copié mal. Es indeterminado. Entonces no se considera para la solución de estos problemas en teoría de exponentes el 0 a la 0, pero sí cualquier otro número que sea positivo o negativo elevado a la 0 siempre va a ser 1. En este caso el ejemplo 1, por ejemplo, x a la 0 es 1, si x es diferente de 0, ¿no? Se cumple. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes tú exponentes dentro de otro exponente? Como en el caso del ejemplo 2, ¿no? Tengo 5 a la cuarta, pero el exponente 4 tiene otra vez otro exponente al cubo, a la 3, y ese 3 nuevamente tiene otro exponente. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de ejemplos, los exponentes se resuelven de arriba hacia abajo. O sea, primero tomas los dos últimos, ¿no? La base y su exponente, que en este caso sería 3 a la 0, 3 a la 0, que sería 1, y luego sería 4 a la 1, que sería 4, y luego ya se resolvería recién el 5 a la 4, ¿no? Que sería 4 veces multiplicado del 5, que sería 625. Otro ejemplo, por ejemplo, podría ser el de acá, 2 al cubo, así, 2 al cubo, y ese exponente tiene otra vez al cuadrado, y a la vez el último exponente tiene nuevamente al cuadrado. Entonces, esto se resuelve de arriba hacia abajo, que en este caso esto sería 4, 2 al cuadrado, 4, esto me quedaría 2 al cubo a la cuarta. Ahora nuevamente lo resuelvo esto. 3 a la cuarta sería 81. Entonces, si esto 81, sería 2 al 81. Y así quedaría, ¿no?, el valor resumido luego de haber resuelto de arriba hacia abajo de forma descendente, ¿no? Entonces, ese es con respecto al cuando el exponente está elevado a la 0. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes exponentes negativos? Pues bien, cuando tienes exponentes negativos, tienes que tener en consideración la, las posiciones del número con respecto a su fracción. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando nosotros nos enseñaron los valores normales, los números, 3, no sé, el 8, el 11, son números naturales positivos, ¿no?, que nos enseñaron en la tabla de multiplicar, en dividir, en las operaciones. Pero cada número también representa una fracción. Por ejemplo, el 3 se representa como 3 entre 1. El 8 también se representa como 8 entre 1. El 11 así. Entonces, todos los números que conocemos enteros, el 4, el 9, etcétera, todos esos números también se pueden representar como fracción dividiendo a la unidad. Entonces, ¿para qué hago este ejemplo? Para poder resolver cuando un exponente negativo, ¿qué es lo que hace? Se invierte las posiciones de la fracción. Recuerda que en una fracción, el de arriba se llama el numerador y el de abajo se llama el denominador. Denominador. ¿Ya? Entonces,
numerador y denominador. Cuando tienes un exponente negativo, esas posiciones se invierten. Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo 2 a la tercia elevado a la menos 2, ¿cómo lo resuelvo? Pues bien, con solo tener el negativo, lo que voy a hacer yo es invertir las posiciones de numerador y denominador. O sea, el denominador pasa arriba y el numerador que era 2 pasa hacia abajo. Sin afectar el exponente. El exponente sigue siendo 2, pero ahora positivo, porque él se cambió de signo al cambiar las posiciones. Esto pasa lo mismo cuando tengo un valor entero. 5 positivo, elevado a la menos 3, por ejemplo. Entonces, por tener el signo negativo, lo que voy a hacer yo es invertir. Recuerda que el 5 también se puede expresar como 5 entre 1. Entonces sería, el denominador sería 1, entonces sería 1 entre 5. Ahora sí, elevado al cubo positivo, porque se cambió de signo. Entonces, a eso se refiere cuando es un exponente negativo. Se invierten los roles del numerador y denominador para poder cambiar el signo al exponente. En este caso, como puedes ver, es cuando tengo un número eh, entero, negativo, invierte los roles, recuerda que el denominador acá es la unidad y queda positivo, ¿no? Recuerda que esto, un quinto a la tercio, es como si dijera 1 a la 3 y 5 a la 3. Y 1 al cubo es 1. Entonces es como quedaría esto. Este es el ejemplo que te está quedando. Prácticamente son lo mismo. ¿De acuerdo? Y cuando es una fracción, ahí se hace más visible el cambio de posición, ¿no? Porque ya determinamos visualmente quién es un numerador y el denominador. El ejemplo 1, 4 a la menos 2, como ves, se invierte el denominador que era 1 del 4, se invierte y te queda el 4 elevado al cuadrado, ¿no? En el denominador, que sería 1 sobre 16. Y lo mismo el ejemplo 2 en la fracción, ¿no? Pues bien, para tener en consideración las operaciones, tienes que considerar los signos. Los signos de cuando es un número o un exponente par, cuando es un exponente impar. La primera, por ejemplo, dice un número positivo que esté elevado a un número par me va a dar como resultado el número positivo. Ese es el ejemplo que usualmente vemos, ¿no? 2, por ejemplo, elevado al cuadrado, esto me va a dar 2 por 2. ¿Y esto sería cuánto? 4. Como puedes ver, acá la base era positiva y me dio como resultado positivo cuando esto es par. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa ahora con el segundo ejemplo? Con el segundo ejemplo, por ejemplo, me dice que es un número negativo elevado a la par. Pues bien, yo tengo menos 2 elevado al cuadrado también, a un número par. Entonces tendría menos 2 por menos 2 y me haría como resultado ley de signos. Menos por menos me va a dar más. 2 por 2, 2 por 2, 4. Entonces se cumple que cuando es un signo negativo elevado al cuadrado o elevado a un exponente par me da positivo. A eso se refiere la segunda regla, la segunda ley. La tercera ley. ¿Qué pasa cuando un número es positivo y está elevado a un exponente impar? Por ejemplo, 2 al cubo, por ejemplo, a un exponente impar. Entonces, esto me va a dar 2 por 2 por 2. Y esto me va a dar 2 por 2 por 2, 8. Recuerda que si este es positivo y está elevado a un exponente impar, me va a seguir dando positivo. Entonces, prácticamente, cuando sucede esto, no cambia el signo. Pero ¿qué pasa en la última ley?
Cuando tienes tú un número impar elevado a un exponente impar. Por ejemplo, que tú tengas el menos 2 elevado al cubo. Esto me va a dar como resultado multiplicar 3 veces el menos 2. Menos 2 por menos 2 por menos 2. Y aplicamos la ley de signos. Menos por menos me da más. Y si este más lo multiplico nuevamente por menos, me da como resultado menos. 2 por 2 por 2 me da 8. Entonces, cuando es un número negativo elevado a un exponente impar, me da como resultado otro número negativo. A eso se refieren las 4 leyes de la potenciación. Bien, la teoría de potenciación, los teoremas. Los teoremas podemos encontrar diversas maneras de desarrollar las operaciones de los exponentes. Cuando los productos tienen bases iguales, cuando hay divisiones o cocientes que tienen bases iguales, cuando hay una potencia dentro de otra potencia, o cuando se multiplica una determinada cantidad y todo eso está encerrado en una potencia, o también cuando se dividen cantidades y están elevados a una potencia. En este caso, por ejemplo, productos de bases iguales. Los productos de bases iguales, si las bases son iguales, los exponentes se suman. Como en el ejemplo 1 podemos ver x al cubo por x a la quinta por x a la 8. Si te das cuenta, las bases, que es en este caso x, son las mismas. Entonces se copia solamente la misma base y los exponentes van a pasar a sumarse. 3 más 5 más 8, 16. El mismo ejemplo es en el ejemplo 2. 2 al cubo, 2 a la quinta y 2 a la 10. Todos se multiplican por la misma base, entonces se coloca la misma base y los exponentes se van a sumar. Bien, cociente de bases iguales se refiere a la división, ¿no? Cuando tienes tú una división de dos valores y tienen bases iguales, ¿qué va a pasar con los exponentes? Se van a restar. Entonces, si se van a restar, en este caso, en el ejemplo 1, tengo x a la 20 que divide a x a la 12. Si te das cuenta, la base es x, simplemente copio la misma base y los exponentes se van a restar. 20 menos 12, 8. Lo mismo va a ser con 5 a la 24 sobre 5 a la 21, que con la resta de los dos exponentes me daría 5 al cubo, que es 125. Bien, ¿qué pasa cuando es una potencia de otra potencia? Entonces, cuando yo tengo un determinado factor, ¿de acuerdo? Con un exponente y ya tengo otra potencia, ¿qué pasa con las potencias encerradas entre paréntesis, entre llaves, entre corchetes? Van a comenzar a multiplicarse. En este ejemplo, por ejemplo, tengo x al cuadrado y todo eso elevado a la quinta. Entonces, cuando ya tengo este paréntesis que significa que se está elevando todo a la 5, es porque se va, y en este caso se va a multiplicar el 2 por el 5. O sea, los exponentes, 2 por 5, 10. Me daría x a la 10. Lo mismo en el ejemplo 2, ¿no? Tengo 6 al cubo, que todo esto elevado al cuadrado y todo elevado a la séptima. Entonces los exponentes se van a multiplicar. Ahora, ¿qué pasa cuando se están multiplicando dos valores y todo está encerrado a través de un exponente? Entonces, cada exponente se multiplica a cada factor. Recuerda que si yo tengo esto, por ejemplo, como de ejemplo que es a a la m por b a la n, todo esto elevado a la p, ¿qué es lo que va a pasar? Estos se llaman factores. Entonces, el exponente va a multiplicar a cada factor, quedando a la m por p. Y la base se va a seguir multiplicando, la base b, y el exponente se va a multiplicar n por p. Entonces prácticamente el exponente de afuera se multiplicó a cada exponente interno de todo el producto. El ejemplo 1, por ejemplo, 2 al cubo por 7, sería el 3, que es el cubo, se va a multiplicar 3 por 4, 12, y el 7 que tiene a la 1, porque no tiene exponente, cuando un número no tiene exponente es 1, se multiplica por el 4, que sería prácticamente el mismo valor, ¿no? Y el ejemplo 2 ha hecho prácticamente lo mismo. 5 a la cuarta por 2 a la novena,
4 por menos 3, porque se va a multiplicar exponente con exponente, menos 12, y luego 9 por menos 3, quedaría menos 27. Bien, potencia de un cociente, ¿no? Lo mismo va a ser cuando se dividen dos factores y están encerrados en una potencia, la potencia también se va a multiplicar por cada factor, cada exponente de cada factor. En este caso, si es la base A, exponente m, y todo encerrado a la P, sería P por m, y abajo también el P se va a multiplicar al exponente. Ejemplo 1, por ejemplo, 2 quintos elevado a la 6. Si tú das cuenta, el 2 en el numerador tiene exponente 1 y el 5 en el denominador tiene exponente 1. Entonces se va a multiplicar 6 por 1, 6, y se queda el 2 a la sexta. Y abajo también 6 por el exponente 1, 6, 5 a la sexta me va a quedar. El ejemplo 2 también, ¿no? Tengo 7 al cubo y 11 a la quinta, sobre 11 a la quinta. Elevado todo al cuadrado. Los exponentes se van a multiplicar en ambos factores, ¿no? Tanto en el numerador como en el denominador. 7, 3 por 2, 6, sería 7 a la sexta. Y abajo sería 11, 5 por 2, 10, 11 a la décima. Bien, este es un resumen de la fórmula de potenciación. Como consejo te sugiero que si al inicio de las matemáticas es recomendable memorizar fórmulas, porque eso es lo que te ayuda con la práctica a mejorar en los ejercicios, en los ejemplos, te ayuda a mejorar. Memorizar fórmulas inicialmente te ayuda a mejorar. Luego la práctica es la que te ayuda a resolver más rápido y mucho mejor y entender nuevos ejercicios que no necesariamente dependen de una fórmula. Pero al inicio sí es necesario memorizarlas. Por eso te dejo un resumen de la fórmula de potenciación, ¿no? Cuando es un número elevado a un exponente, o sea, es porque se multiplica esa cantidad de veces el exponente. Cuando un número es elevado a la 0, cuando un número es elevado al negativo o tiene exponente negativo, se invierten los roles numerador-denominador. Lo mismo pasa en una fracción también. Producto de bases iguales, división de bases iguales. Cuando tiene una potencia dentro de otra potencia, se multiplica. Cuando tienes un producto y una potencia afuera, ese exponente se multiplica a cada exponente interno de cada base. Y cuando tiene la división, hace lo mismo, ¿no? Bien, ahora sí la radicación. La radicación tiene los elementos, como ya te mencioné inicialmente, el índice, que está asociado a la raíz, el radicando, que es el valor que se va a operar la raíz, y como resultado me da el elemento raíz. Ahora, el exponente fraccionario. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Cuando yo tengo una raíz, por ejemplo, raíz de 3, cuando no le pongo ningún valor a la raíz, es porque es 2. Yo ya no necesito ponerlo, no necesito escribirlo, porque yo ya sé que es 2. Pero ahorita lo voy a poner por el ejemplo. Raíz cuadrada de 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el índice, la función que realiza el índice es dividir al exponente de la base. Si en este caso el exponente es 3, la base es 3, el exponente que tiene es 1, porque no tiene exponente, no se visualiza. Entonces ya sabemos que es 1. Entonces esto se representaría como 3, el exponente 1 y el índice dividiendo al exponente. O sea, sería 3 a la 1 medio. Otro ejemplo sería, por ejemplo, raíz cúbica, por ejemplo, de 2 elevado a la 5. Entonces, ¿cómo sería esto? La base va a quedar igual. El exponente, que en este caso sí es visible, sería 5 entre y el índice. Recuerda que el índice siempre va a pasar a dividir al exponente, que sería 3. Entonces sé que esto se representa como 2 elevado a la 5 tercios. Entonces eso es lo que se refiere al exponente fraccionario.
que el índice del radical va a pasar siempre a dividir al exponente. En este caso, por ejemplo, x a la 1 medio es porque, si es 2, es porque es raíz cuadrada. Si hubiera sido 1/3, hubiera sido raíz cúbica. Entonces, el denominador de la exponente vendría a ser la parte del índice de la raíz. En este caso, 4 a la 3/5 es porque 5 es el índice. Entonces sería raíz quinta de 4 al cubo, o también todo elevado al cubo. Sería lo mismo. Pues bien. También en la radicación tiene sus leyes de signos, ¿no? Cuando está el índice es par o el índice es impar y el radicando es par o impar. En el primer caso, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo raíz cuadrada de una base positiva, por ejemplo? Raíz cuadrada, no sé, de 4. Entonces, raíz cuadrada de 4 es 2 positivo. Pero también podría ser 2 negativo. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 2 positivo por 2 positivo, esto me va a dar 4. Pero si yo multiplico también 2 negativo por 2 negativo, esto también, si yo aplico yo la ley de signos, menos por menos, me daría más, ¿no? Entonces sería más 4. ¿No leíste bien? Ahí está, más 4. Entonces, si tú te das cuenta, el resultado vendría a ser el mismo. Siempre me va a dar positivo. Entonces, por eso en la primera ley, cuando tienes un exponente o un índice par y el radicando es positivo, es porque el resultado ha venido de un valor positivo o de un valor negativo, cualquiera de los dos. La segunda ley sería cuando es impar. Por ejemplo, raíz cúbica. ¿Raíz cúbica de quién? De un número negativo, por ejemplo, de -8. Entonces, esto, perdón, acá no es, el índice no es impar, sino es par. Estamos en el ejemplo de la número 2, cuando es par. Y el número negativo. En este caso, no hay manera de que un número se multiplique 2 veces y me dé negativo. O sea, no hay manera de que un valor se multiplique 2 veces con el mismo signo y me dé como resultado un número negativo. No hay manera. En los números reales. Entonces, en este caso, este corresponde a los números imaginarios, que en este caso o en estos ejemplos no se va a ver porque estamos trabajando netamente con números reales, o sea, positivos y negativos. Bien, el tercer caso es cuando es impar y el radicando es positivo, 8. Entonces, eso sí, acá sí va a dar este 8, se ha tenido que multiplicar 3 veces, entonces es por eso que me da 2 positivo. Por eso sí sé que cuando es impar y el radicando es positivo, es porque la raíz es positiva. Y la última ley, cuando es impar y el radicando es negativo. Cuando es negativo es porque se ha multiplicado 3 veces con -2, ¿no? Y eso aplicó la ley de signos. Menos por menos, más. Por menos, menos. Entonces sería -2. Entonces por eso es que la raíz en la cuarta ley me sale negativa. ¿De acuerdo? Esas son prácticamente las 4 leyes que se tienen que tener en consideración en la radicación, que prácticamente es lo inverso a la potenciación, ¿no? Porque si ustedes lo ven de derecha a izquierda, es prácticamente multiplicar la misma base n cantidad de veces para que me dé un radical o un valor.
Bien, los teoremas. Los teoremas de la radicación. Tenemos raíz de un producto, raíz de un cociente y raíz de raíz. ¿A qué se refiere raíz de un producto? Pues bien, si es que tú tienes un radical al cubo, por ejemplo, y tienes acá varios factores, 2 por 4 por 8, por ejemplo, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el radical está afectando a los tres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a tener que hacer? Lo que se va a tener que hacer es independizar. Ese es un teorema que puedes hacer, es independizarlo. O sea, dejar la raíz cúbica con el 2 por la raíz cúbica del 4 por la raíz cúbica del 8, ¿no? Sí, bien, la raíz cúbica. Uy, perdón. La raíz cúbica de 8. Ya está. Entonces, eso es lo que se puede hacer, ¿no? En raíz de un producto. Se puede independizar. ¿Con qué condición? Que desarrolles cada término. Lo desarrolles. Como el ejemplo 1, lo puedes ver. En el ejemplo 1 ves tres factores x, y, z. Y todo está dentro de una radical o de una raíz con índice 3, pero cada uno tiene su exponente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cada término se queda con el radical 3. X al cuadrado, raíz cúbica de x al cuadrado, raíz cúbica de y a la cuarta, raíz cúbica de z a la n. Y prácticamente lo que he hecho acá es raíz con índice x de 3 por 5. Entonces cada término se independiza con el radical. Bien, raíz de cociente, lo mismo. En este caso se están dividiendo. Pues si se está dividiendo, lo que va a hacer es raíz, raíz cuadrada, por ejemplo, de 2 tercios. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Cuando tienes la raíz de un cociente de una división, el radical se va a quedar en ambos factores, o sea, en el numerador y también el denominador. Si tuviera un exponente, no sé, 3, acá también seguiría teniendo el 3. O sea, prácticamente solamente se ha repartido la raíz entre cada término. Vemos el ejemplo 1, la raíz cuarta se ha repartido en el numerador y en el denominador. En el ejemplo 2 lo mismo, la raíz con índice 7 se ha repartido a x al cubo y a y al cuadrado, ¿no? Y recuerda que si tengo, por ejemplo, si tengo esto es lo mismo que decir 3 elevado a la 3 medio. Recuerda que el índice es el exponente, es el denominador del exponente. Bien, seguimos entonces con raíz de raíz. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes una raíz dentro de otra raíz? Entonces, en los casos donde tenga raíz de raíz, simplemente los índices se van a multiplicar, ¿no? En este caso tengo raíz de m por raíz de n por raíz de p de la base a, entonces los índices se han multiplicado, m por n por p. En el caso del ejemplo 1, tengo estos índices, una raíz dentro de otra, y al último tengo el valor de 3. Entonces, como estos índices están seguidos, multiplicándose uno dentro de otro, los índices se van a multiplicar. 3 por 4 por 5 por 6, que me daría 360. Y lo mismo en el ejemplo 2, ¿no? En este caso son 8 veces, se multiplicaría 2, 8 veces el 2 y sería 2 a la octava, ¿no? Bien, pero hay expresiones que son radicales al infinito, ¿no? Pero eso prácticamente son fórmulas en las cuales tú puedes determinar, memorizándolas, para saber cuál es el resultado sin estar determinándolas. ¿A qué me refiero? A que te evitas el proceso de estar desarrollándolas. Por ejemplo, ahora vamos a hacer dos. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo esto. Tengo raíz a por a más 1 más raíz de a por a más 1 más raíz de a por a más 1
Y así sigue, ¿no? Raíz, raíz, raíz. Esa prácticamente es la primera, ¿no? Suma de raíces cuadradas. Entonces, como es hacia el infinito, ¿ya? Es al infinito, entonces yo no tengo un valor determinado, finito, para poder determinar o comparar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo lo igualo a una variable. En este caso va a ser igual a la variable x. Entonces recuerda que x vale todo eso, elevado al infinito, ¿no? Que es acá el infinito. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo quiero elevarlo al cuadrado? Y yo hago esto. Elevo al cuadrado el x y elevo al cuadrado todo esto. Por a más 1 más raíz de a por a más 1 más raíz de a, y todo esto lo elevo yo al cuadrado. Esto sería a por a más 1 y seguiría así. Seguiría hacia el infinito. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Elevarlo al cuadrado para yo simplificar el radical. Y me quedaría de la siguiente manera. X cuadrado sería igual a por a más 1 más todo esto, ¿no? Hasta el infinito. Pero esto, ¿a qué es igual? Esto es igual a eso, ¿no? Recuerda que si a un infinito le quitas un valor, el valor de 1, va a seguir siendo infinito. Entonces, esto seguiría siendo, o esto sería el valor de x, que inicialmente lo declaramos, ¿no? Entonces, si x está positivo acá, lo paso a restar, será igual a por x. Y esta es propiedad, factorizo el x y me queda x menos 1. Entonces, y si yo lo invierto el orden, sería x menos 1 por x es igual a por a más 1. Ahora, si prestas atención, tengo dos productos. Uno es consecuente del otro, o sea, son consecutivos. Mira, x menos 1. Si yo le sumo 1, sería x, ¿no? Y lo mismo acá. Si tengo el a, le sumo el 1, sería a más 1. Entonces, ambos son dos productos igualados, pero consecutivos. Entonces, estos se van a igualar. Entonces, si yo igualo estos, x menos 1 es igual a x sería a más 1. ¿Y quién era x? X era todo esto, ¿no? Entonces, por eso se dice en la primera que todo ese valor, todo este valor al infinito es igual a x más 1. Es igual. Por eso es que, mira, evitando todo este proceso de resolver, simplemente te aprendes el teorema de que cuando son suma de raíces al infinito, va a ser igual al término de interno, ¿no? A más 1. Si igual tienes, perdón, si igual tienes diferencia de cuadrados, ya sería el valor de A. Si tienes productos, siempre productos, entonces sería el resultado sería el radical o la raíz, el índice, menos 1, raíz y el valor de la base adentro, ¿no? Y si es cociente, lo mismo, sería el índice más 1 y la raíz de A en este caso. Entonces, esas son fórmulas que debes tú de memorizarlas. ¿Para qué? Para evitar que realices todo este proceso, ¿no? De poder determinarlo. Bien. En este caso, expresiones adicionales al infinito. Otras dos fórmulas que tendrías que memorizarlas, ¿no? Y apuntarlo en tu agenda para que siempre estén al alcance de la mano. Cuando x está elevado al infinito y es igual a un valor, entonces x siempre va a ser la raíz de índice igual a la base. Y lo mismo va a ser en el caso de la derecha, ¿no? Entonces, ya. ¿Qué pasa ahora con radicales que no son infinitos, sino que sí son finitos, limitados? Entonces, se cumple lo siguiente, que los índices se van a multiplicar, m por n por p, siempre se van a multiplicar, porque una raíz está dentro de otra. Y
el exponente o la base se va a quedar tal cual como está y los exponentes se van a comenzar a multiplicar. Exponente por índice más exponente por índice más exponente por índice y así va a seguir, dependiendo a la cantidad de términos que hay finitos, ¿no? Entonces, en este caso sería Q por N más el exponente L. Todo eso vuelvo a multiplicar por P, le vuelvo a sumar S, lo volvería a multiplicar por otro índice si hubiera más internos y así seguiría. Si tengo un radical y otro radical, simplemente los índices se elevarían a la cantidad de raíces que tenga, ¿no? De radicales que tenga. En este caso sería, si hay n veces raíces con índice m, sería m a la n. Y lo mismo va a ser acá, cuando tenga la base dentro, ¿no? Tengo dentro de cada multiplicación de raíz va a ser igual a esta fórmula. Entonces son necesarias para memorizarlas porque te va a venir en solución del problema, ¿no? Y evitas tú el proceso de estar desarrollándolas porque son amplios, son extensos desarrollarlos. Entonces te evitas el problema de estar desarrollando, simplemente te aprendes el resultado para que simplifiques la solución de tu problema, ¿no? De tu ejercicio. Y bien, ese es el resumen de todas las fórmulas en radicación, ¿no? Que ya hemos visto. El radical es el que divide al exponente. El radical, cuando hay un producto, se divide entre cada término, se realiza la raíz con el mismo índice. Cuando es raíz de raíz se multiplica. Cuando tiene esta forma, las raíces se multiplican y el exponente de la base va a ser multiplicando el exponente por el índice y sumando nuevamente por la base. Y luego vuelves a multiplicar por el índice, suma la base. Multiplica por índice, suma la base y así consecutivamente. Raíz de una fracción, prácticamente se queda numerador y denominador con la misma raíz. Esta fórmula al infinito, que deberías aprenderte cuál es el valor que debe ser igual a x. También estos que ya hemos visto que se puede desarrollar, pero es un poco amplio el proceso, por eso es preferible aprenderse el resultado de estos 4 al infinito, esos también radicales multiplicándose y estos radicales con una base interna, ¿no? Con una base que se repite, también tiene su fórmula. Entonces son resumen de fórmulas que tendrías que tener apuntados para que puedas mejorar, ¿no? Y tener alcance a la mano en los ejercicios que vas a realizar. Y bien, estas son otras expresiones que tendrías que tener en consideración, ¿no? Esto es parecido a lo del infinito, cuando es x a la n es igual a n, entonces x tendría que ser la raíz de índice igual a la base. ¿Qué pasa cuando es 0 a la 0? Es indeterminado, no se puede determinar en el sistema que trabajamos, que es en los reales. Cuando el 0 está dividido entre un número, todo número 0 dividido a cualquier número me da como resultado 0. Pero si yo tengo cualquier número dividido entre 0, eso no existe. ¿Ya? Cuando tengo un número negativo elevado a un exponente par, el resultado me va a dar positivo. Y si tengo un número negativo elevado a un exponente impar, el resultado va a seguir siendo negativo. Cuando tengo el radical de un índice par y el radicando es negativo, esto está en los números imaginarios, fuera del sistema de los reales. Y cuando el radical es impar, de un radicando negativo, el número que resulta va a seguir siendo negativo. Y esto para que lo tengas en consideración. Es diferente decir 2 al cuadrado elevado al cubo. Es diferente que decir 2 elevado al cuadrado elevado al cubo. ¿Por qué te digo que es diferente? ¿Por qué? Porque acá aplicas potencia de exponente, ¿no? Multiplicación de exponentes sería 2 por 3, que sería 2 a la sexta. En cambio acá sería 2 elevado a la 2 al cubo, y 2 al cubo sería 8. Y esto me daría diferente valor, ¿no? Por eso es que es diferente tener potencia de potencia a que tener un exponente sobre otro exponente. Bien, eso sería todo. Muchas gracias.